Bien, gente, para finalizar el día de hoy, tengo 3 millones de cosas para hacer y hay gente que se levante la gorda. Eh, Esto, que más tarde o más temprano va a salir el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, y el octavo, y el noveno. ¿Sí? Eh, Acá habla un poco de los autores, ¿sí? Al final del libro, a partir de la página 389, que obviamente está a disposición en el canal en forma gratuita, escaneada, algunas páginas mejor escaneadas que otras, pido disculpas, pero fue un trabajo duro, 400 páginas escaneadas, ¿sí? Eh, y están los distintos autores, ¿no? Y hablan de Hulsman, Luke Hulsman, profesor Luke Hulsman, que hay un artículo eh, de él que fue traducido del inglés al castellano, por bien. Y ahora estamos, por digo estamos, con Mili, que es una alumna que sabe inglés, una barbaridad. Lo estamos puliendo, me marcó algunas cuestiones de sintaxis, descifró lo indescifrable, que les comento. Existe el mismo texto en otro libro, publicado creo que en la década del 80 del siglo pasado. Y por ejemplo, una oración a la cual yo no le podía encontrar el sentido que hicieron los genios, la omitieron por completo. Y omitieron un par de cosas más. No sé si eso se hace. ¿Sí? No sé si eso se hace. Profesor Luke Hultman. Este seguro que fue Oscar Salvadores. Ah, no, Raúl Zaffaroni. Oscar Salvadores es una bestia. Una bestia. 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 Lo que sabe, lo que escribe. Es un animal. El 28 de enero falleció en su domicilio de Dordrecht el profesor emérito de la Universidad de Rotterdam, Dr. Luke Hulsman. Había nacido el 8 de marzo de 1923, pisciano, como yo. ¿Qué tiene que ver, no? Pero yo recuerdo que Sábato, Ernesto Sábato, decía que manejaba muy bien porque había nacido en la misma fecha, no sé si en el día, no sé, si en el año, no sé, pero en la misma fecha que Fangio. Y nada hacía esperar su repentina desaparición, pues hasta último momento mantuvo una incesante actividad académica que implicaba un continuo desplazamiento geográfico. El 8 de enero de este año, Hultman fue nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz. De este año, 2014, estamos hablando, ¿no? En razón de haber sido el promotor de las primeras iniciativas de política de drogas en Holanda, asesorando al Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes, que en perspectiva temporal se reveló mucho más eficaz que la orientación dominante en el planeta, cuyas consecuencias violentas y corruptoras, al par de su ineficacia, son serias y crecientemente preocupantes. La guerra contra la droga está perdida. ¿Lo pueden entender? Ya sé que muchos se quedan sin ingresos, y estoy hablando de funcionarios públicos, pero está perdida.
A la par que su ineficiencia son serias y crecientes preocupantes, su existencia fue realmente intensa. Qué lindo que digan, su existencia fue realmente intensa. Una existencia intensa. En plena Segunda Guerra Mundial logró saltar y escapar corriendo del tren en el que lo conducía prisionero a un campo de concentración en Alemania y plegarse a la resistencia holandesa a la ocupación nazista. Terminada la guerra, se graduó y emprendió la actividad universitaria, en la que alcanzó la cátedra en Rotterdam, que ejerció hasta su emeritación. Ojo, no confundir, Hultman no es de Holanda, es de los Países Bajos. ¿Sí? Una sutil diferencia. Su obra escrita se halla desperdigada en artículos públicos en holandés, inglés, francés, alemán, portugués, italiano y castellano. Yo los castellanos no los vi, o sea, vi malas traducciones, como la mía, posiblemente. El elenco completo de esto hace 6 años puede verse en Bullen de la Société Internationale de Défense Sociale por une Política Criminal y Humanística Mélanges en Leonor de Luz Huntsman, 2003, páginas 274-278. Perdón por lo que dije cualquier cosa. La profesora Lola Anilla de Castro, en el artículo con que contribuye a este libro, señala que se caracterizaba por la unidad de pensamiento, vida y acción, lo que en definitiva constituye la definición de todo maestro. Unidad de pensamiento, vida y acción. Unidad de pensamiento, vida y acción. Lo que en definitiva constituye la definición de todo maestro. El trabajo más difundido de Huntsman y en el que se expone de modo más orgánico su pensamiento es el volumen que publicara en Jacqueline Bernard de Celis, Le Système Penal en Question, de Centurión, París, 1982. Allí se enlazan sus ideas acerca de la distancia entre el delito en el imaginario colectivo y en la realidad de la justicia penal, con la negación de cualquier ontologismo del delito. Lo único que para Hultman existe en el mundo son situaciones problemáticas, que se definen como delitos a modo de construcción de la realidad. En cuanto a este poder de definición, llamaba la atención acerca de la analogía entre el poder centralizado de la Iglesia Católica y el sistema penal. Es históricamente incuestionable que el poder punitivo renació en los siglos XVII y XVIII con el inquisitorio, cuyos rasgos perduran hasta el presente y pendularmente se acentúan y se atenúan. Mucho se ha especulado sobre las influencias teóricas que nutren sus planteos abolicionistas. Se lo ha comparado con Dorado Montero. Se ha afirmado que es el resultado de la recepción de la criminología crítica y hasta se lo ha presentado como su propuesta más radicalizada. Se pensó en su vinculación con algunas corrientes anarquistas y se lo señaló en forma nebulosa como pensamiento de izquierda. Si bien es cierto que las teorías no surgen de la nada, sino que siempre pensamos sobre los hombros de otros, tampoco nada autoriza a una interpretación reduccionista del pensamiento hultmaniano como producto de alguna teoría anterior o contemporánea, aunque por efecto de la premisa que acabamos de señalar puede hallarse trazos de algunas de ellas en sus obras. La identificación con Dorado Montero solo es posible en cuanto a su negación de una onticidad social del delito, pero en ningún momento sostuvo la necesidad de un derecho público a una injerencia educadora sobre el protagonista de la situación problemática, como lo postulaba el generoso
castellano o luego Filippo Grammatica. Sin duda que conocía la vertiente de la criminología crítica y radical, pero no postulaba ningún cambio social radical, aunque como telón de fondo pudiera entreverse cierto pensamiento verde y pacifista. No pretendía la desaparición del Estado y tampoco negaba la necesidad de la función policial de seguridad, por lo que no es correcto señalarlo como tributario del anarquismo. En cuanto a la adjetivación izquierdista, el término resulta demasiado vago en el presente. Si por estar teniendo un pensamiento progresista y democrático y que postulaba una ampliación constante de la base ciudadana y el respeto a la igualdad y a la dignidad de las personas en todos sus aspectos, la caracterización es válida. Pero si con ello se quiere significar que todo el abolicionismo se vincula a ideas socialistas y anarquistas, no es correcto. Cabe incluso recordar que el antecedente más cercano de este movimiento del siglo XIX no pertenece a esta vertiente, aunque nos consta personalmente que Hulsmann no lo había tomado en cuenta. Se trata del libro del periodista Émile de Gardin, Detroit de Punir, publicado en París en 1871. La verdad es que Hulsmann nunca se ocupó de aceptar, refutar o discutir esas interpretaciones. La verdad es que Hulsmann nunca se ocupó de aceptar, refutar o discutir esas interpretaciones. Al igual que los artistas que crean y dejan que los críticos interpreten, permaneció casi inmutable frente a estas identificaciones y, por cierto, su pensamiento luce y brilla con originalidad propia. En definitiva, prefería siempre apelar al sentido común y exhortar a la racionalidad de su interlocutor sin invocar ninguna teorización. En general, era una persona poco aficionada a las citas de autoridad. Me encanta. Quizás como máximo puede señalar su influencia en la corriente fenomenológica en el campo sociológico, en especial en cuanto a la construcción de la realidad por la comunicación masiva. Pese a su emeritación, Hulsmann nunca abandonó la verdadera actividad docente, sino que amplió al mundo, por lo que se desplazaba, sino que la amplió al mundo, por lo que se desplazaba sin cesar pregonando su teoría. Su vocación de maestro le llevaba hasta países muy lejanos, donde siempre estimulaba a discípulos y seguidores, aguijoneando a quienes quedaban desconcertados frente a sus respuestas siempre racionales y pacifistas. Se podía hallar a Hulsmann con su habitual atuendo informal en los más dispares paisajes del planeta, desde París hasta Nueva Zelanda, de Egipto hasta los repliegues andinos, desde México hasta Hungría, Indonesia o el Tíbet, desde Brasil hasta Italia, enseñando, pronunciando conferencias, participando en las reuniones de las grandes asociaciones internacionales, en congresos y simposios, organizando y promoviendo los del abolicionismo y sobre todo enseñando con su ejemplo de vitalidad y optimismo en todas las ocasiones sociales que se complacía en compartir como producto de su carácter afable, de un trato llano y simple y de su peculiar facilidad comunicativa. La prédica de su abolicionismo era constante y su firme convicción lo llevaba a rechazar airadamente las críticas que, ante la carencia de respuestas, creían poder descalificarlo mediante la imputación de utopía. En nuestra ciudad de Buenos Aires pasaba cerca de un mes casi todos los años, rodeado de estudiantes y profesores, conviviendo con nosotros, interesándose por nuestras vidas y estableciendo rápidos vínculos de empatía. Aunque no dominaba el castellano, lograba comunicarse con todos, al punto que preguntan por él los comerciantes del barrio, los familiares y amigos que nunca se ocuparon de cuestiones penales ni criminológicas, los trabajadores que lo atendían. Les hablaba en holandés a nuestros perros y gatos. Apasionado de la jardinería, no se limitaba a cuidar con esmero su jardín en Dordrecht, sino que también lo hacía en cuanto espacio verde encontraba en nuestras casas mientras se hospedaba. En todas ellas dejó bulbos y semillas traídas de contrabando que hoy lo recuerdan cada vez que las plantas florecen. Sus deudas, sus deudos lo despiden con una misiva en
en que lo califican como Gardener of the World till the last moment of open and connected, always working towards more humanity. En verdad, así lo recordaremos, infatigable jardinero de ideas y perplejidades, derrochando vitalidad y curiosidad. Nos faltará su calma, racionalidad de respuesta y su risa franca, tanto como su sonrisa a la vez irónica y piadosa ante los disparates. Nos deja un enorme vacío, producto inevitable de la formidable elección de vida que dejan los maestros. Esto lo firma Eugenio Raúl Zaffaroni. Nada, vidas, vamos a sumarlos a vidas consagradas al derecho penal. Bien, fin por hoy, las 9 de la mañana.